buenas tardes a todos. Bienvenidos. Muchísimas gracias por estar presentes en esta charla, por inscribiros. Todavía está entrando gente a la cual iré dando paso. Y nada, esta charla forma parte, es la segunda charla que hacemos en torno a este ciclo de webinars en torno a las oposiciones 2024. La primera que hicimos fue una charla organizada en conjunto, tanto para primaria como para secundaria, donde explicamos todo lo que era el proceso de inscripción, una charla un poquito más genérica, y hoy pues vamos a entrar ya a explicar un poco todo lo que es la parte más técnica, ¿vale? En la elaboración de la programación didáctica y las unidades didácticas. Y en este caso pues contamos con un viejo conocido de la casa, como es Juan José Mejías. Vale, Juanjo Mejía para nosotros, y que, bueno, pues poca presentación necesita, lleva años ya colaborando con nosotros. Él es doctor en educación y profesor en el CEPEPA Margen Izquierda. Así que nada, sin más dilación, le doy paso y espero que disfrutéis de la charla y podáis aprender todo lo necesario para sacar esta prueba con éxito. Venga, adelante, Juanjo. Pues muchas gracias, Alberto. Lo primero, dar las gracias también a todo el CSIC, porque, como tú dices, llevo ya años haciendo estas charlas sobre algo tan importante para vosotros como es la programación didáctica en una oposición que es muy importante porque es vuestro futuro laboral. Bueno, voy a presentar ya, ¿vale? Bueno, antes de empezar, explicamos. Primero presento la ponencia y luego al final tendremos una serie de preguntas, dudas, ¿vale? Que me podréis formular. ¿Bien? Compartimos pantalla. Vale. ¿Se ve bien? Perfecto, Juanjo. ¿Sí? Vale, venga. Pues vamos a empezar. Bueno. ¿Y esto? Que miedo a la... Bueno, pues ¿cómo vamos a estructurar esta ponencia? Primero hablaremos sobre la estructura de la prueba, qué nos dice la convocatoria, luego cómo voy a hacer mi programación, luego la defensa, cómo voy a enfrentarme a esa defensa y a la defensa tanto de la programación como de la unidad didáctica, y por último, las preguntas. ¿Cómo tenéis que ver esta ponencia? Aquí os voy a dar una posibilidad, ¿vale?, de hacer una programación, pero muchos de vosotros y de vosotras estaréis en academias, estaréis con preparadores que os estarán diciendo cómo hacer y cómo realizar esas programaciones. Entonces aquí lo que tenéis que coger son ideas para juntarlas a las ideas que os den en esas academias y los preparadores. Como me dijo una compañera de carrera hace poco que la vi, me dijo: oye, pues yo vi la charla que diste sobre programación y dije, ¿y te sirvió? Y dice, yo iba a preparador, pero cogí ideas tuyas que me sirvieron para luego presentarme. Y este año sí que he sacado plaza. Bueno, pues esa es la idea. Aquí es una forma que yo pienso que puede ser correcta para presentar esa programación y luego defenderla junto con la unidad didáctica, pero no os cerréis diciendo que esto puede ser lo mejor, ni lo que os dicen de fuera puede ser lo mejor. Coger vosotros vuestras ideas y hacer una unidad didáctica vuestra. El proceso, ¿vale? Previa presentación de solicitudes de participación, eso ya lo habéis hecho, ya hubo un webinar de eso. Primera prueba, la práctica, parte B, desarrollo del tema escrito. Vamos a suponer que eso lo aprobáis y pasamos a la segunda prueba, que es la programación didáctica y la unidad didáctica, que es lo que nosotros vamos a tratar hoy.
En el artículo 7.4.1 de la convocatoria de oposición dice, consistirá en la presentación de una programación didáctica elaborada de manera individual y personal. Por eso todo lo que os he dicho hasta ahora, que coger ideas de un sitio, coger ideas de otro y plasmarla en un documento vuestro, propio, original, que sea innovador, que sea motivacional para vuestros alumnos y que lo vea el tribunal. Muy importante. Adaptada a un nivel de la etapa y en la preparación exposicional de la unidad didáctica con el mismo carácter. Bueno, parte A, programación didáctica. Será defendida oralmente ante el tribunal en sesión pública. Fijaros que pone defendida. Defendida no significa exponer lo que yo he puesto en mi programación, sino que lo que tengo que hacer es defender lo que haya puesto, que es diferente de escribir que defender, ¿vale? Estará referida a un nivel o grupo de alumnos, dependiendo de la especialidad, correspondientes a las etapas educativas en las que cada especialidad tenga competencia y para elaborarla se atenderá al currículum, ya veremos, de las enseñanzas. Debe elaborarse para este curso 2023 y 2024 atendiendo a los currículos vigentes. Esto es una pregunta que antes se hacía, el año pasado, en la convocatoria anterior ya no, porque se decía, para este curso, para el anterior, para el siguiente, bueno, para este curso 2023 y 2024, con el currículum vigente de nuestra comunidad autónoma de Aragón. Muy importante conocer la normativa, son las reglas de juego para poder hacer esta programación. Se recogerán y que se recogen en el anexo 5 de la presente orden. Si yo tengo dificultades en saber dónde se encuentran o qué currículum tengo que poner o utilizar para elaborar esta programación, en el anexo 5 de la convocatoria aparecen qué normativa tengo que seguir. Organizada de acuerdo con un índice en el que se relacionen y numeren las unidades didácticas. Índice, ya nos dice algo importante. En mi programación voy a tener que poner un índice. No pongo la portada y directamente me pongo con la presentación. No, tengo que poner un índice. Y además, que estén numeradas las unidades didácticas. Y dice unidades didácticas, no dice unidades de programación, ni dice situaciones de aprendizaje. Dice unidades didácticas. Luego, dentro de esas unidades didácticas, ya veremos que podemos poner, bueno, podremos nombrar situaciones de aprendizaje, que luego en la defensa de la unidad didáctica, ahí sí que podemos desarrollar esa situación de aprendizaje. En las unidades didácticas que pongo yo en la programación, nombrándola situación de aprendizaje 1, título, situación de aprendizaje 2, título, con eso valdría. Tiene que haber un mínimo de 9 unidades didácticas y la extensión de esta programación tiene que estar entre 30 y 60 páginas en formato DIN A4, sin incluir anexos, ni portada, ni contraportada. ¿Qué pasa si hay algo que no lo hago correctamente como me dice la convocatoria? Pues en lugar de echarla, como antiguamente que echaban la programación fuera, os pueden penalizar con 2 puntos a la puntuación. Bien. Para la defensa de la programación, el aspirante no podrá disponer de un ejemplar de dicha programación. Estamos hablando de Aragón, en otras comunidades sí que nos dejan llevar esa programación, aquí en Aragón no, ni de cualquier otro material auxiliar, pero sí que podrás utilizar un guión de una página, ¿vale? Que será el guión que tú vayas a utilizar para guiarte y para no perderte. Ese guión no significa que yo ahí me pueda escribir todo lo que voy a decir y leerlo. No, es un guión. Y no me pongáis los objetivos, no pongáis a eso, ¿vale? Solamente es un guión, que quede claro. El guión que exceda los límites establecidos
se retirará al comienzo de la defensa. El tribunal se acerca, mira tu guión, está dentro de una página, sí, puedes utilizarlo. No, me lo llevo y haces la exposición sin ese guión. Esta programación se entregará en la fecha y hora que se establezca y algo que antes no se podía, podrá ser entregada por el o la aspirante o por otra persona, perdón, autorizada, ¿vale? Con DNI. Bien. Tenemos más dudas aún de cómo es este proceso, esta parte de la convocatoria. Pues me fijo en el anexo 4 y en el anexo 5. En el anexo 4 nos dicen las especificidades de cada una de las especialidades a las que podemos optar, ya sea primaria, infantil, PT, bueno, música, educación física, todas. Inglés, francés, bueno, lengua extranjera. Anexo 5, importantísimo, normativa y los currículos vigentes. Bueno, dicho esto, que ya conozco las reglas de juego, voy a empezar a hacer mi programación. Antes de empezar a programar, lo que tenemos que tener claro son una serie de conceptos, que son los elementos del currículum, que es una competencia clave, ¿vale? Que son esos descriptores operativos, las competencias específicas, qué es el perfil de salida, qué son los criterios de evaluación, tanto de infantil como de primaria, cómo operativizar esos criterios de evaluación. Bueno, pues todo eso, ¿vale? Lo podéis encontrar en el artículo 7. Os pongo esta imagen que está sacada del Instituto Laboral de La Laguna para que os quede un poco claro. No vamos a entrar en estos conceptos ni en estos porque sería tema de otro webinar, de otra charla, porque lleva mucho tiempo. Pero si no lo tenéis claro, primero hay que tenerlo muy, muy claro para luego empezar a programar. Eh, un índice, ¿vale? Que un guión que yo pondría en mi programación sería la portada, el índice que ya hemos visto que es necesario, una presentación o una introducción que sería opcional, contextualización de la programación, luego el desarrollo de la programación y una serie de referencias. Referencias también, aquí lo podríamos poner como optativo. ¿Qué hablo en esta presentación o en esta introducción? Es un poco justificar el hilo conductor de mi programación o cosas sobre la educación, la importancia de la educación, la importancia de mi área respecto a la educación, ¿vale? Eh, Se puede hablar un poco de metodología, un poco así de forma rápida, algo que no os ocupe más de un folio. Acordaros que son entre 30 y 60 páginas y no podemos dedicarle muchas hojas tanto a la presentación como a esta contextualización porque donde está el meollo de la programación es en la parte 3 que es en ese desarrollo, ¿vale? En ese desarrollo. Aquí podemos coger en los anexos de mis áreas, puedo coger ideas para esta introducción. Recordad, en el artículo 20.2 dice que en lengua extranjera, inglés y francés, se hará todo, ¿vale? En el mismo idioma, para que lo tengáis presente. Ahora, primero hablamos de la contextualización y luego del desarrollo. Contextualización. ¿Qué pondría yo ahí? El marco legal, el contexto del centro, el centro educativo y cómo es mi clase. ¿En qué me voy a basar? ¿Cómo va a ser? ¿En dónde está ubicado mi centro? ¿Cómo es mi centro y cómo será mi clase? En algunos lugares, ¿vale? También está bien. Este marco legal lo ponen en el desarrollo de la programación. También se podría hacer.
sin ningún problema, ¿vale? Bueno, marco legal, se podrían nombrar tanto disposiciones legislativas de ámbito estatal como autonómico, y yo hablaría también un poco de documentos, algún documento del centro, pues el PEC, la PGA o algún otro documento que creáis que pueda ser relevante. Yo creo que con el PEC, en el que podamos poner algo de la visión, la misión del centro y algo de la programación con la PGA y algunas cositas de la PGA, estaría ya más que suficiente. Recuerdo, en el anexo 5 está toda la normativa que me dice la convocatoria que tengo que utilizar para esta programación. Toda esta presentación se la daré yo a Alberto y luego ya os la pasará. Contexto del centro. ¿Qué tengo que hablar del contexto del centro? ¿O qué debería de hablar? Un poco del entorno donde se ubica la clase social predominante de mi entorno, porque ese entorno va a nutrir a mi centro. Servicios del entorno, si tengo bibliotecas, si tengo cerca museos, pabellones, el pabellón y datos de población, demográficos, que son muy parecidos a lo que puedo poner en el entorno y que luego me van a justificar el resto de mi programación. ¿Tengo que hacer un análisis exhaustivo del contexto del centro? No. ¿Qué tengo que poner en estos apartados? Lo que yo creo que es imprescindible que conozca el tribunal para luego yo poder desarrollar mi programación. Si yo soy de educación física y necesito ir en alguna complementaria o en alguna... Necesito ir al pabellón por alguna circunstancia, alguna actividad, pues pongo que tengo pabellón. Si soy de educación física y no quiero ir al pabellón que hay fuera del centro escolar, pues no lo pongo. Al igual que la biblioteca, si la biblioteca no la voy a utilizar, pues no la pongo. Pongo lo que crea que sea importante. ¿Por qué? Porque tengo muy pocas páginas. Y tengo que poner lo más relevante, lo más significativo para luego defender esa programación en esos 20 minutos. Bueno, ahora mi centro educativo. Mi centro educativo tiene que estar relacionado con el contexto del centro. Yo no puedo poner en mi centro educativo que tenga unas características, voy a trabajar de una forma, si luego el contexto me las echa para atrás. Acordaros que el contexto, lo que me nutre al centro es el contexto. Ayer tuvimos la escolarización con la zona única. Bueno, ¿qué voy a decir en mi centro educativo? La organización, tipo de centro, urbano, rural, público. No hace falta que lo repita, pero tiene que ser público, ¿vale? Recursos que tiene mi centro educativo, materiales y personales. Espacios, laboratorio, biblioteca, sala de informática que tengo en mi centro educativo y vuelvo a repetir que sean importantes para el desarrollo de mi programación. Esto lo podemos poner o no, pero esto puede ayudar al tribunal a ver que realmente estáis o sabéis cosas de cómo se desarrollan ciertas cosas en el centro, como es un proyecto de innovación, un programa de innovación, y que además lo llevas a tu programación. Aquí en proyectos, por ejemplo, os he colgado eh, los proyectos del 2023-2024. Podéis mirar alguno que tengáis cerca, que conozcáis, y os metéis en la página web de estos colegios, institutos también hay y adultos también, pero en estos colegios, y miráis un poco qué dice ese, ese proyecto, le echéis un vistazo y lo podéis adaptar a vuestras actividades de vuestra programación. También, si el centro está en algún programa,
programa, como puede ser ajedrez a la escuela, aprender a emprender, conexión matemática, coros, leer juntos. Bueno, pues quiero hacer mi programación sobre lengua, pues igual pongo leer juntos y utilizo ahí la familia, la participación de las familias o yo qué sé, en matemáticas con ajedrez a la escuela, en PT también. Elegid, leéis y si os sirve, lo recogéis y lo ponéis en vuestra programación. Y luego el BRIT en Aragón para las lenguas extranjeras, ¿vale? También tenéis aquí cómo se regula. Bueno, ya he explicado mi centro educativo cómo es. Ahora, ¿cómo es mi clase? Mi clase de lo que sea, infantil, de quinto de primaria, número de alumnado que tengo, nivel de la clase, el horario, como las tutorías, según el POAT. Aquí ya meto otro documento de centro para que vean que conocéis documentos del centro. ASNIAES, siempre se dice poner al menos 2 en una clase ordinaria. Eso ya vosotros decidís. Si vais a poner alguno que conozcáis, si habéis estado con él en el aula, que conocéis cuál es su situación, porque tendréis que explicar eh, qué le pasa, cómo tratáis con él o con ella, qué medidas utilizáis, bueno, que no os hagan luego una pregunta y que no sepáis responder porque no conocéis la idiosincrasia de ese alumno en cuestión. Tenéis que poner cosas en todo, cosas que conozcáis, que tengáis vivencias. Aquellos que no os habéis presentado oposición y aquellos que igual a día de hoy no habéis estado trabajando y es la primera vez que os vais a presentar para luego poder optar a trabajar, pues ¿qué centro elijo? Pues un centro que conozca, el que he estado yo como alumno, el que he estado yo de prácticas y que me sirva tener esa imagen en la cabeza para luego yo defenderla ante ese tribunal. No me voy a imaginar un centro, me lo voy a inventar, no. Tampoco pongo el nombre del centro. Si queréis poner un nombre ficticio o directamente no pongáis nada. Si tenéis que poner aquí cosas sobre el contexto del centro y estoy trabajando en un sitio, pues me cojo el PEC y cojo alguna cosita de ese centro en el que estoy ahora trabajando. ¿Eh? Bueno, dicho esto, que tenemos ya hecha la presentación, si queréis, optativa, he contextualizado ya mi programación, ahora la voy a desarrollar. Deberán elaborarse según dictan en las instrucciones 42 y siguientes de la IOF y también en educación infantil se ajustará a lo señalado en el artículo 26.2 de la orden ECD 853 de 2022 y en primaria en el artículo 42.3 de la orden ECD 1112-2022. Esto es lo mismo que he dicho antes, que tiene que ser en vuestro idioma. Importante esta diapositiva. ¿Qué dicen estos artículos que tiene que tener al menos mi programación? Y alguna cosa que he puesto yo. Esto no lo pone, pero yo pongo que tienen que poner los objetivos generales de la etapa. Rojo es lo que me dice infantil, azul lo que me dice primaria. Muy importante la normativa, ¿vale? Competencias específicas y criterios de evaluación, tanto en infantil como primaria. Unidades didácticas con los saberes básicos y criterios de evaluación en la etapa tanto de infantil como en la etapa de primaria. Cuando digo de primaria no es especialidad de primaria, sino en la etapa de primaria. Primaria en música, en educación física, ¿vale? En todas las especialidades. Que vayan a trabajar en primaria. Estrategias didácticas y metodológicas
En infantil es la E y en la H es la de primaria. Aproximación a la lectura. En infantil, que está en el artículo 27.4, se nos salta desde el 26 y el plan lector en primaria, que sería la I. Plan de implementación de los elementos transversales también. Vamos a hablar de los transversales. Vamos a medidas para la utilización de recursos digitales en infantil y en primaria sería el plan de utilización de las tecnologías digitales. Como veis, en muchos va cambiando el nombre y eso tendrá que aparecer también de esta forma en el índice. Yo no voy a poner plan de lectura en primaria, eso era anterior, ahora es plan lector. Parece una tontería, pero es importante porque eso denota que me sé la normativa. Hay que poner plan lector, no plan de lectura. ¿Vale? Medidas complementarias, proyectos itinerarios bilingües, solo para lengua extranjera. También medidas de inclusión y atención a la diversidad. Plan de seguimiento personalizado, tan solo para la etapa de primaria. Evaluación, con sus procedimientos e instrumentos. Criterios de calificación y actividades complementarias y extraescolares. Bueno, ¿y cómo y qué tengo que poner en cada uno de esos apartados? Bueno, los objetivos. Podríamos copiar, podríamos explicar o podríamos referenciar, aunque yo creo que lo mejor en este caso es copiar, ¿vale? ¿Cuáles son los objetivos generales de la etapa? ¿Dónde aparecen? En el artículo 8, ¿vale? De ambas órdenes, en la 853 de infantil y en la 1112 de primaria. Acordaros que son esos logros que tiene que alcanzar finalizar la etapa. Competencias, ¿vale? También las podría enumerar, ¿vale? Podría ponerlos en las unidades didácticas. Decidir cómo lo vais a poner. Eso ya decidirlo. Saberes básicos sí que habría que ponerlos en esas unidades didácticas, porque al final las unidades didácticas, ¿vale? Es lo que las unidades didácticas lo que nos sirven es para ordenar esos saberes básicos, anteriormente esos contenidos, para que el alumno adquiera todo lo que me dice la normativa. Sería un poco cómo organizo yo mis ideas, cómo organizo yo mis ideas para que mi alumnado consiga lo que me dice la normativa. No son unidades de programación ni situaciones de aprendizaje, ¿vale? Pero lo que estoy diciendo nos sirve para vertebrar, secuenciar y orientar el desarrollo de las competencias específicas de cada área o materia. Hemos dicho que la normativa nos dice que puedo hacer hasta mínimo 9 unidades, pero si yo creo que para poder ordenar todos esos saberes básicos en unidades didácticas, necesito poner 12, 15, como hacen los libros de texto, pues hago pero mínimo son 9. ¿Vale? Y las situaciones, vuelvo a repetir, de aprendizaje no sustituyen a las unidades didácticas. Entonces, ¿qué elementos de la unidad didáctica en el apartado de la unidad didáctica al menos voy a poner? Número de la unidad didáctica y título, muy importante el número de la unidad didáctica porque luego eso tiene que aparecer en el índice para que luego os puedan poner en el bingo las bolas, que luego lo explicaremos, y coger la unidad didáctica que vosotros vayáis a defender. Y un título que sea motivacional, ¿vale? Innovador. La temporización, importante. ¿Cuándo voy a hacer esta unidad didáctica? ¿Para qué me sirve también esa temporización?
Pues si voy a trabajar la unidad 6, la unidad o la unidad 4 en diciembre, pues las actividades que ponga en diciembre, pues igual tienen que ir relacionadas algo con con la Navidad, ¿vale? Por, por poner un ejemplo, ¿vale? O si lo hago en la unidad 6 para abril y pues está San Jorge, pues voy a hacer actividades que vayan relacionadas un poco con San Jorge y que tiene que estar todo relacionado. Y eso, esas actividades que vosotros vais a poner en esa unidad didáctica que está enmarcada en una temporización, lo podréis defender según lo que habéis pensado. Bien, en perfil de salida y descriptores, competencias específicas, los criterios de evaluación, saberes básicos, todo esto está en normativa, descripción general de las sesiones. Podríamos poner cuántas sesiones voy a hacer en cada unidad didáctica y explicarlas, poner la sesión con el tipo de actividades de introducción, de conocimiento, de refuerzo, de ampliación, de profundización, las que sean. Poner el nombre, como ya os he dicho antes, de situaciones de aprendizaje, porque ya veremos en el apartado de metodología que hay que hacer actividades competenciales, pero solamente voy a poner el nombre de esa situación de aprendizaje. Luego ya me tocará explicarla. Cuáles son esas evidencias de aprendizaje y la evaluación. Estrategias didácticas y metodológicas. A mí siempre me ha gustado ponerlo separado, ¿vale? Aquí, cuando yo estoy dando las sesiones, yo explico o digo las actividades que voy a utilizar, pero no, a mí me gusta no decir la metodología ahí porque me gusta más ponerla en esta parte de estrategias didácticas y metodológicas como algo general para toda la programación. Es mi punto de vista, pero se pueden hacer de ambas formas o incluso de alguna otra que se os pueda ocurrir, os hayan dicho y que sea igual de buena o incluso mejor. ¿Qué voy a hablar en estas estrategias didácticas y metodológicas? De la organización. ¿Cómo voy a gestionar mi aula? El espacio para el desarrollo de esas situaciones de aprendizaje o para el desarrollo de cualquier actividad, aunque no esté dentro de ninguna situación de aprendizaje. Recursos. Los recursos, clasificarlos, enumerarlos, los que se van a emplear tanto en las situaciones de aprendizaje como en el resto de actividades. Pues si yo voy a utilizar las tablets o ordenadores, pues en la sala de informática pues pondré pues sala de informática o ordenadores, pero no voy a poner que voy a utilizar los ordenadores en las 9 unidades didácticas. Lo pongo aquí y lo pongo una vez. Ahorro papel, ¿vale? Optimizo parte de mi programación porque ya os digo que es muy poco espacio lo que hay. ¿Qué agrupamientos voy a utilizar? ¿Cuál sería el enfoque de la enseñanza que voy a llevar? Hablar de modelos metodológicos. Podéis mirar las orientaciones de la orden que os explican, os detallan cómo son estos modelos metodológicos. Si utilizo metodologías activas, luego veremos, ¿vale? Que las tenemos aquí. Ahora las veremos. ¿Cómo qué criterios para elaborar situaciones de aprendizaje, ¿vale? ¿Cuáles son los criterios para elaborar situaciones de cómo las vamos a diseñar? Y otros elementos como pueden ser actividades complementarias y extraescolares. En lugar de poner un apartado específico de actividades complementarias extraescolares, yo lo puedo añadir en estas estrategias didácticas y metodológicas. O lo podría añadir también en las sesiones. Pongo la actividad y pongo entre paréntesis actividad complementaria o actividad extraescolar. Se podría.
Ya os digo, muchas formas para decir mismas cosas, pero que no se os olvide ninguna. Bien. ¿Qué estrategias metodológicas puedo utilizar y que además nos lo ponen en la normativa? Pues talleres. ¿Cómo voy a utilizar talleres? Rincones. Voy a utilizar rincones. Lo voy a utilizar a todos momentos. Lo voy a utilizar en momentos puntuales, durante una parte de todas las unidades didácticas. Aprendizaje basado en proyectos. Voy a utilizar, voy a hacer en todas las unidades didácticas aprendizaje basado en proyectos o en problemas. O voy a hacer aprendizaje basado en el juego. Cuidado, aprendizaje basado en el juego no es lo mismo que gamificación, ¿vale? Eh, Puedo utilizar la gamificación durante 2 unidades didácticas o la gamificación en una unidad didáctica y en otra unidad didáctica decido hacer aprendizaje basado en problemas. Bueno, aprendizaje servicio también estaría muy bien para que vean que se puede, que salís o que colaboráis con, aprende el alumnado con, desde otros referentes. Estaría muy bien. Robótica, programación, que si trabajo con Scratch o con la abejita infantil, lo que vosotros veáis y que estéis confiados con lo que estáis poniendo para luego defenderlo. ¿Cómo debemos entender ese aprendizaje? ¿Cómo debemos entender todas estas metodologías activas? ¿Cómo tenemos que entender las sesiones desde un enfoque competencial? ¿Vale? Y yo nombraría el DUA, ¿vale? El DUA, podemos tener aquí otra sesión entera sobre el DUA, ¿vale? Nombrarlo también en esa parte. Yo os lo recomiendo. Plan lector. ¿Cómo voy a hacer el plan lector con mi alumna? Os he puesto aquí una imagen de que fui hace poco a la biblioteca y vi en la biblioteca Rafael Andó cómo trabaja la lectura relacionándolos con los ODS. Los ODS están en normativa, también están en ley, ¿vale? Están en normativa. Puedo desarrollar un plan lector, ¿vale? Podéis meteros aquí y veis se hace y llevarlo a cabo parecido en vuestra programación, que luego esto lo podréis utilizar para la defensa de esa programación. Yo el plan lector utilizo, lo relaciono con los ODS y eso al final suma puntos, porque en los centros eh, hacemos muchas cosas sobre los ODS y ven que conocéis el ámbito educativo. Exponer estrategias de animación a la lectura, concretar actividades y valorar, hacer un cuadro especificando qué se va a hacer por trimestre. También podría ser. ¿Por qué pongo valorar? Los cuadros son caros. Poner tablas, las tablas son caras. ¿Dónde yo pondría tablas? En las unidades didácticas. En las unidades didácticas yo sí que haría una tabla. Si son 9 a 2 páginas por tabla, nos sale unos 18 o 20, ponemos de media unas 20, 22 páginas. Si son hasta 60, ¿vale? 40, 38, que tenéis que poner el resto de cosas que estamos nombrando. Elementos transversales, también en infantil aparecen en el artículo 4, en primaria, en la etapa de primaria, en el artículo 4. ¿Vale? Ahí tenéis. También valorar, poner elementos transversales con una tabla y dónde lo voy a trabajar y que se vea que se trabajan todos los elementos transversales. Elementos transversales como desarrollo afectivo, gestión emocional, educación para la paz, igualdad entre hombres y mujeres. Hay que nombrarlo.
Más cómo trabajo el, las, lo digital en mi aula y en mi centro. Plan de utilización de las tecnologías digitales. Os pongo aquí información, ¿vale? Sobre, a ver si me lo carga. El Plan Aragonés de Digitalización y Competencias Digitales Docentes para que veáis todo lo que se está haciendo hasta ahora y tendréis que nombrar el plan digital de centro. Importante nombrar ahora este documento, el plan digital de centro. Tendréis que valorar hacer una temporización. Podéis crear un itinerario desde que empezamos en septiembre hasta que acabamos en junio. ¿Cuál es el itinerario digital que yo llevo para que mi alumnado adquiera esas competencias digitales que me marcan y además que está dentro del plan digital de centro? Podemos enumerar actividades. Aquí os pongo un código QR del plan de la NUZA porque ahí hay muchos recursos en abierto para poder utilizar en vuestras programaciones. Si somos de lengua extranjera, ¿vale? Lo que os he dicho, tenéis que revisar la orden, ¿vale? Del modelo BRIC, donde se regula el modelo BRIC. Está al principio también, como os he dicho. Lo podéis poner al principio o podéis aquí hablar sobre este itinerario. Bueno, más medidas de atención para inclusión y atención a la diversidad. Tengo que explicar, exponer, ¿vale? Cómo voy a atender a las diferencias individuales. Diferencias individuales son a todo el alumnado que tengo en clase. ¿Qué pasa si un alumno, pues un saber básico, no ha llegado o no lo adquiere en un momento determinado? ¿Qué voy a hacer para que lo pueda adquirir? Como qué actividades de refuerzo le voy a proponer, qué actividades, en el caso contrario de ampliación, puedo poner. Es decir, qué mecanismos también de apoyo y refuerzo voy a utilizar dependiendo qué situaciones me ocurran en mi aula. Y luego cómo voy a trabajar con los admin que tenga en mi aula. ¿Qué normativa tengo? Esto está en el capítulo 4, atención a las licencias individuales, orientación y tutoría. Tenemos el decreto 188/2017 y sus modificaciones, ¿vale? Y luego la tenemos la 1003, la 1004 y la 1005, en el de que la 4 y la 5 y sus modificaciones, ¿vale? Esto lo pone también en la convocatoria cuáles son las modificaciones que las podéis ver. Evaluación. La evaluación en ambas etapas lo tenemos en el artículo 14 que dice que será global, continua y formativa. Estamos hablando de la evaluación, no de la calificación, ¿vale? De la evaluación. Evaluación en infantil, ¿vale? En el artículo 15 nos dice que hay que hacer una evaluación inicial, observación directa del grado de desarrollo de las capacidades básicas correspondientes a la etapa evolutiva, observación directa, y luego habrá que hacer, según dice el 15.4, una elaboración de una ficha personal de cada alumno. Bueno, pues yo puedo hablar en la parte de evaluación de esto. Lo puedo hablar en la parte de evaluación, pero también se podría hablar esta evaluación inicial de la clase en la presentación de mi programación. Puedo justificar que todo lo que he programado va por esa evaluación inicial que hice en los primeros días de clase y por eso ese
esa temporización en esas unidades didácticas. Puedo hablar de esa evaluación inicial, también puedo hablar en cada una de las unidades didácticas, porque cuando yo empiezo una unidad didáctica, voy a empezar también con una evaluación inicial, que es lo que sabe mi alumnado. Bueno, pues estoy pasando un poco a primaria. En infantil, en infantil igual. Procedimientos e instrumentos. 16.1, observación directa y otros instrumentos de evaluación. Y en el 16.2, el fin principal de esta evaluación continua durante el proceso de enseñanza-aprendizaje es analizar progresos y dificultades de forma que pueda ajustarse a la intervención educativa de forma global e individual con el objetivo de mejorar el aprendizaje del alumnado. Algunas consideraciones que podemos poner que nos lo marcan también para la evaluación. Competencias clave y específicas guiará la intervención educativa, ¿vale? Por eso la evaluación global, continua y formativa. ¿Qué mecanismos de coordinación entre el profesorado vais a tener de ambas etapas cuando acabe infantil y pase a primaria? También lo podéis poner. Y evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. Primaria, pues lo mismo que he dicho para infantil, lo podemos poner la evaluación inicial al principio de cada unidad, lo podemos poner al principio de mi programación y que será el punto de referencia del equipo docente para toma de decisiones relativas al desarrollo del currículum y para su educación a las características y conocimientos del alumnado. Con esto yo puedo justificar que meta la evaluación inicial y cómo he hecho mi programación por el artículo 18.4. Los pongo y luego explico. Procedimientos e instrumentos, ¿vale? Especial atención al carácter formativo de la evaluación, que no son calificación, y su vinculación con los criterios de evaluación. Y por último, ¿qué criterios de calificación voy a utilizar para obtener esa calificación? ¿Qué consideraciones puedo tener para la etapa de primaria en la evaluación? La evaluación se concibe como un proceso que debe llevarse a cabo de forma continua y personalizada. Se convierte en un punto de referencia, tanto al principio, durante como final, para la adopción de correspondientes medidas de atención a las diferencias individuales que ya hemos hablado anteriormente. Pero si anteriormente no lo queremos hablar, lo puedo hablar aquí. Pero que aparece en el artículo 21.2, dentro de ese proyecto curricular de etapas, se establecerán los procedimientos para evaluar los procesos de enseñanza y la práctica docente. Yo cuando voy a decir cuál es el procedimiento para evaluar, voy a decir que me baso en el proyecto curricular de etapas. Y en el cuarto curso de educación primaria, para que hagan cuarto de primaria, se hace una evaluación de diagnóstico de las competencias adquiridas por su alumnado, que sería bueno que lo nombrarais. Igual que evalúo al alumnado, tengo que evaluar el proceso de enseñanza y de la práctica docente. ¿Qué puedo hacer? Puedo poner un cuadro, hacer un cuadro en el que ponga los indicadores para evaluar el proceso de enseñanza y mi práctica y que sea un tipo rúbrica. Podrías valer. Eso ya, o que el alumnado os evalúe a vosotros, ¿vale? Como queráis. Bueno, dicho esto, que ya tengo mi programación hecha, ¿cómo la tengo que defender? Para defensa de la programación, que nos lo dice la convocatoria, el personal aspirante no podrá disponer ningún ejemplar de dicha programación, que ya lo hemos dicho al principio. 20 minutos. Luego, ¿qué hacemos? Nos sacan 3 bolas de mis unidades didácticas. ¿Cuánto has hecho? 9. Metemos 9 bolitas. En el bingo
el tribunal da la vuelta y en mi caso fue de para, pues paro, una, la 5, para, la 9, para, la 6. Elige la que más te interese. La 6, vale, pues ahora te llevamos a lo que se denomina la encerrona. Estás ahí hora y cuarto en un aula tú solo en el que no puedes, solo sola, en el que no puedes utilizar ningún tipo de dispositivo que te conecte con el exterior. Puedes llevar portátil, tablet, pero que no se conecte al exterior. Y luego tendréis la defensa de esa programación, de esa, de esa unidad didáctica. Podrá utilizar el material auxiliar que considere oportuno y que deberá aportar él mismo. Vosotros habéis hecho las unidades didácticas que habéis decidido. ¿Qué tenéis que hacer también? Tenéis que prepararos ya en casa cómo vais a desarrollar, cómo preparáis un guión para cada unidad didáctica, qué material voy a utilizar cuando me toque presentarla, defenderla, qué materiales puedo yo ir a hacer que pueda elaborar para enseñarle al tribunal. 40 minutos y luego os pueden hacer preguntas. Esto siempre me gusta que derribamos falsos mitos. He visto que hay varios o varias de vosotras que no os habéis presentado nunca a una oposición. ¿Se puede aprobar una oposición? Una oposición, todo, en general, sacar plaza. Sí se puede. Es muy difícil, muy difícil, pero sí se puede. Conozco varios casos de no haber trabajado nunca y sacar la plaza a la primera, pero es muy complicado, ¿vale? La cosa es que tenéis que pensar que sí se puede ir a la defensa de esa programación, ir a esa defensa de esa unidad didáctica con una ilusión y con una idea de que lo que lleváis, lo llevéis bien preparado y que lo sabéis defender y que una plaza tiene que ser mía. Si voy a mirar cómo es este año la oposición, o este año no me da tiempo a estudiar, voy a firmar y luego estoy igual ni me presento. No, si os presentáis, vais hasta el final y decir que, aunque os lo hayáis preparado poco, venga, esta es la mía y lo voy a hacer porque son 20 minutos, 40 minutos a tope, ¿vale? Y venderlo bien al tribunal, que vea que es creativo, innovador, que es motivador para el alumnado, que trabajáis todo lo que se os dice en la normativa. ¿Sí? Yo os deseo la mayor de las suertes para esta convocatoria. Estudiar mucho la primera parte, porque la primera parte os da, si la probáis, os da la posibilidad de entrar a la siguiente parte, que es la de la programación, y así entrar en la posibilidad de sacaros la plaza. Mucha suerte y un ánimo muy fuerte, de todo corazón. Y si nos vemos en el tribunal, pues no os preocupéis que lo haremos, en mi caso, lo mejor posible, de la forma más objetiva posible, para que estéis todos en las mismas condiciones, con las mismas reglas. ¿Vale? Venga, un saludo a todos y a todas y...